puertas, mire todos los lugares. ¿Se quiere escapar? Entonces venga, siéntese como la gente, no en una mesa. La mesa, las patas no están muy bien, se nos cae, ¿eh? Y por ahí no tenemos RT. Venga, venga por favor, adelante. Uy, realmente, como les decía, tenemos el privilegio de que nos visite un grande, un maestro. Y son maestros de la vida, que se van formando, por eso quiero que escuchen. Después hacen los comentarios. ¿Les parece? Que se forman desde abajo. No con... Mi papá me mandó a estudiar a Francia. Hay lugar, hija, está lleno de lugar. Si voy a tener que estar interrumpiendo acá. Mire, está lleno de lugar. Bien. ¿Qué es Fernando Troca? Yo creo que no debe haber acá nadie que no lo haya visto, que no sepa quién es Fernando Troca, por lo menos en su actividad de que sepan que es un masterchef, un chef, un gran cocinero. Pero Fernando, si uno lo tuviese que definir, es un señor con letras capitales. ¿Qué quiere decir letras capitales? Porque los otros días pregunté el preámbulo y no lo sabíamos. Letras capitales son las letras mayúsculas. Y eso es un condensado de cualidades que tiene una persona. Yo les dije que se formó desde abajo. Si bien vivían en el barrio norte, se cambiaron ahí para estar más cerca de una de las personas que lo marca en su vida, que es su abuela, que tenía una especie de pensión donde daba comida. Y él desde chico, a los 7, 8 años, está al lado de su abuela. Su abuela hasta le preguntaba qué cosas quería comer el día anterior. Él volvía de la escuela, a veces se traía algunos amigos, ¿cierto? Estamos hablando de la escuela, de su escuela primaria, obviamente, Su abuela Serafina lo marca y él lo dice muy bien. Hoy he visto que a algunos de ustedes le trajo el libro para que se lo hiciera, se lo publicara. Y si leen esa primera parte, sus palabras, se dan cuenta cómo lo marca. Tiene la desgracia de perder a su mamá a los 11 años. Son 3 hermanos, el menor, cuando él tenía 11 años, ¿no? El menor de los 3 hermanos. Después pierde a la abuela. Y él siempre quería, entra al secundario, no fue un brillante alumno, en el secundario, más bien todo lo contrario, cambia esto, lo otro, pero va cosechando amigos. Y acá hago un alto. Fernando es amigo de sus amigos. Eso que cuando uno puede tener algún bajón, porque nos pasa a todos, ¿no? Esto estar, nos hacen hasta juicio, así que imagínense todas estas cosas que uno tiene que atravesar. Y Fernando está. Hace muy poco desapareció alguien que nos vino a hablar, y que Mabel Dávila fue quien actuó ahí de moderadora, que nos vino a hablar sobre la cocina. Estuvimos hablando de cocina mediterránea, cocinó, hicimos degustación de vinos, etcétera, con los alumnos. Y este grande, Hugo Macchia, también, gran amigo, falleció hace un tiempo, muy joven. ¿Edad? 38. Tuve, por ahí la desgracia de haberle descubierto lo que él tenía ahí en nuestra cátedra, porque tienen la humildad de venir al hospital público también a atenderse. Y le ha hecho un gran reconocimiento, y además están haciendo un libro para que los derechos de esos libros entre todos los masterchefs vayan para la familia de Hugo, para su mujer, sus hijos.
sus hijas. Esto, digo, continuó un poquito. En ese afán de encontrar a ver qué iba a hacer. Empieza a trabajar en un restaurante, en el baño de un restaurante. En el baño de una discoteca. De una discoteca. Bien. Poniendo las toallas, jabones, esas cosas. ¿Y qué leías ahí? Básicamente cartas leía, porque todavía no existía el mail, así que era un momento, era el mejor momento. Yo me había ido a vivir a Bariloche porque me había querido ir a estudiar cocina a Bariloche, cosa que nunca sucedió. Con una escuela de cocina que iba a habían abierto una escuela de hotelería y cocina en Bariloche, y yo intenté irme a estudiar a esa escuela. No lo logré porque la escuela no tenía alumnos, no había profesores todavía. Estamos hablando de hace 30 años atrás, o sea que no había en ese momento, ¿no?, el boom que hay hoy. Entonces era mucho más difícil. Y bueno, yo decidí irme a Bariloche a estudiar, o a intentar estudiar en la escuela, porque como bien dijiste, el secundario no se llevó bien conmigo, yo no me llevé bien con él. No encontraste tú. Hice muchos intentos, repetí, me echaron de las escuelas, y ya cuando mi papá se había cansado de presionarme para que yo terminara el colegio, un día me dijo: bueno, mira, si vos no querés estudiar más, no estudies más. Pero tenés que saber que si no estudias, tenés que trabajar. Porque yo te voy a dar casa y comida. Si estudias, te voy a mantener, además. Si no estudias, tenés que laburar. Yo le dije: no, voy a estudiar y trabajar. Bueno, trabajaba con él de cadete y estudiaba de noche. Intenté terminar el secundario en una escuela nocturna. No la terminé finalmente. Me faltaron 5 meses para terminar el secundario y no lo terminé. O sea, tenía problemas en la escuela, pero no tenía problemas con trabajar. La verdad es que el colegio no me atraía, había algunas materias que me interesaban y la mayoría no. Bueno, ahí dejé el colegio, tuve la suerte entré al servicio militar, pero tuve la suerte de que a los poquitos días me dieron la baja por corto de vista. Y... Hola. Hola. Jessica Tromba, muy bien, muchas gracias por todo lo que has hecho con el hospital. Un aplauso. Dejé entonces el secundario y... ¿Saliste del servicio militar? Y salí del servicio militar. Tuve la suerte de que estuve solamente 4 días en el servicio militar. Me había tocado aparte un número altísimo, estaba en la aeronáutica. Pero bueno, fue un año que los militares no tenían plata para mantener a los soldados y como hicieron una segunda revisación y me dieron la baja por no ver, por ser corto de vista. Entonces sentí que era un año que había ganado. Y dije, bueno, tengo que aprovechar este año en hacer algo, ya que zafé del servicio militar. Y bueno, ahí la madre de un amigo me dijo: mira, Fernando, acabo de leer en el diario que abrieron una escuela de hotelería y cocina en Bariloche. Bariloche es un centro turístico, entonces una escuela de hotelería tenía mucha... tenía mucha cabida en un lugar como Bariloche, una escuela de hotelería. Fue bien pensado. Y bueno, y ahí yo le dije a mi papá que quería estudiar cocina. Y él, que conocía, por supuesto, nuestra historia familiar, y lo que vos contaste recién, mi infancia, ¿no? Mi
madre, que se enferma cuando yo soy chico, pero que también era una gran cocinera. Mi abuela, la mamá de mi mamá, con su pensión en San Telmo. Nosotros mudándonos a San Telmo y viviendo parte de nuestra infancia en San Telmo. Y yo almorzando en casa de mi abuela durante muchos años, todos los mediodías, y además quedándome en su casa 3 veces por semana. Yo era su nieto menor, entonces era como el preferido de mi abuela. Mi abuela no tenía más hijos que mi mamá, entonces cuando muere mi mamá, mi abuela me toma a mí casi como su hijo. Pensando equivocadamente por ahí que como yo era el menor, era el que más iba a sufrir. Porque a mi hermano no les dio la misma bolilla que me dio a mí, digamos, con mis hermanos no fue igual. Y bueno, yo el recuerdo de verla cocinar lo tengo como muy vivo, fue algo para mí muy inspirador y sin ninguna duda que mi abuela fue la que me enamoró de la cocina. Digamos que la cocina ahí entra en mi vida por primera vez. Entra de otra manera, entra como me entra más por el corazón que por la pasión. Y bueno, no solo mi conexión con ella desde ahí, sino que además me enseña a comer. Y me enseña a comer de todo, y yo comía absolutamente de todo. Imagínate que las abuelas, en ese momento, mis amigos que venían a comer a la casa de ella al mediodía que yo invitaba, muchos no comían verduras, no comían nada, y ella no. En cambio a mí cualquier cosa que me ponía en el plato, me la comía. Bueno, esa fue como la primera, mi primer contacto con la comida. Y después eso me quedó. Mi abuela murió cuando yo tenía, no sé, 16 años o 15 años. Y yo seguí cocinando, pero de manera, por diversión. Cocinaba con mis amigos. Yo, digamos, era en un aspecto diferente al resto de mis compañeros. Mis amigos los fines de semana iban a bailar. Y bueno, iban al boliche. Yo odiaba eso. No me gustaba ir a bailar, no me gustaba sacar a bailar a las chicas, que las chicas siempre te dijeran que no. Ahora ya no sucede eso. Ahora vas a bailar y bailás solo, no importa. En ese momento vos sacabas a bailar a alguien y esa persona, aunque quisiera bailar con vos, siempre el primero te iba a decir que no. Entonces, y detestaba que hubiese alguien en la puerta del boliche que dijera vos sí, vos no. Entonces no iba a bailar, no me gustaba. Y el programa era quedarme con amigos a jugar a las cartas y yo cocinaba para ellos. O sea que la cocina como que siguió estando atada a mi vida. Y bueno, en un momento yo no sabía bien para dónde ir. La verdad es que estaba como medio desorientado. No había muchas cosas que me gustaran, que yo quisiera estudiar. Hasta que la madre de este amigo me dijo, mira, viste en el diario que inauguró Alfonsín una escuela en Bariloche. ¿Por qué no te vas a estudiar eso? Y yo le dije, sí, eso sí que quiero estudiar. Entonces ahí le dije a mi papá que me quería ir a estudiar. Bueno, como mi papá conocía toda esta historia que acabo de contar, tuve la suerte de que me apoyó. Y me dijo, bueno, me parece bien, me dijo, andate a Bariloche. Yo te voy a ayudar de acá. Me fui a vivir a Bariloche. En mi familia me despidieron como si me fuera a vivir a la India. Yo todavía era muy joven y tenía 18 años y bueno, nunca había viajado, yo no había viajado ni en la Argentina, entonces era el primer viaje que hacía. Y me acuerdo que me tomé un tren desde Constitución y me llevaron carteles y me fui a vivir a Bariloche con este plan de estudiar cocina. Cuando llegué a Bariloche fui a una discoteca. Curiosamente, las discotecas a las que no me gustaba ir a bailar, fui porque alguien me había hecho en contacto con el dueño de una discoteca que se llama Cerebro, que es muy famosa en Bariloche.
Habrán ido todos al viaje egresado. Como yo no tuve viaje egresado, no. Pero bueno, llegué a Cerebro y me atendió el dueño del lugar. Yo iba a verlo de parte de un amigo de él. Y el tipo, muy duro, pero muy bien, me dijo, bueno, ¿vos qué es lo que venís a hacer acá? Yo le dije, vengo a estudiar, pero estoy esperando que la escuela abra y mientras tanto necesito trabajar. Y él me dijo, bueno, yo te voy a dar trabajo. ¿Querés empezar hoy? Yo le dije, sí, ningún problema. Me dijo, bueno, vas a trabajar en el baño. Y bueno, le dije, bueno, trabajo en el baño. No sabía bien yo qué tenía que hacer en el baño, si limpiarlo. No había tarea de limpieza, pero lo que más me gustaba era que me ponían un smoking. Me ponían un smoking. Esta parte no la conocía. Me ponían un smoking, porque todos los que trabajaban en Cerebro estaban smoking. Entonces me ponían un smoking. Y bueno, era un trabajo muy serio. Yo entraba a trabajar a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y era duro, digamos, era un trabajo duro, pero a los 18 años lo podía hacer. Yo entraba de smoking adentro del baño, me sentaba en un banquito chiquitito, un rincón, el baño era enorme, y yo vendía algunos souvenirs de Cerebro, y acomodaba el papel higiénico, no hacía tareas de limpieza. Y 3 veces por noche me dejaban salir del baño a tomar un refrigerio. Yo salía del baño, tenía que ir a la cocina, no podía andar circulando entre el boliche. Y bueno, ahí trabajé unos meses. Mi papá me escribía cartas, que yo me las guardaba, y mis amigos, yo me las guardaba para leerlas en el baño, porque había que matar las 9 horas nocturnas ahí adentro. Y bueno, mi papá recuerdo que todavía la tengo guardada, una carta que él me mandó donde me decía que me alentaba que yo siguiera y que el día que yo fuera un cocinero yo iba a poder decir que había empezado de abajo y atrás del baño. Bueno, finalmente no entré en la escuela porque la escuela, después de muchos meses de estar ahí intentando entrar, no había alumnos, no había profesores, se había inaugurado por una razón política, pero faltaban, lo más importante, faltaban profesores y alumnos. Y el director de la escuela, que la verdad que se había portado muy bien conmigo, porque yo iba todas las semanas a preguntarle qué pasa, cuándo abren, me dijo, mira, si vos lo que querés es ser cocinero, metete a trabajar en un restaurante, lo más rápido que puedas. Y bueno, ahí yo decidí volverme a Buenos Aires a trabajar en un restaurante. Pero bueno, no tenía absolutamente ningún contacto, ni con nada, ni con restaurantes, nada. Ese mundo era un mundo totalmente desconocido para mí. Volví y a la semana de haber llegado a Buenos Aires me encontré con un amigo que trabajaba en un bar, mejor dicho, en el bar de un restaurante que en ese momento estaba como muy de moda. Estoy hablando hace más de 30 años, estoy hablando en el año 87, 88. Era un restaurante del cual la gente hablaba mucho porque el chef del restaurante es un argentino, mitad argentino, mitad francés, venía de Francia. Tuve la suerte de que mi amigo era barman en ese restaurante. Entonces me dijo, mira, Giorgi, ¿cómo se llama? Giorgi era el cocinero, mi amigo era Pancho. Entonces me dijo, mira, vení porque están buscando a alguien en la cocina. Y bueno, ahí yo fui a la tarde y me recibió una chica, María Teresa, cocinera. Me dijo, bueno, estoy buscando a alguien acá para la cocina. Me dijo, ¿vos tenés experiencia? Y yo dije, no, la verdad que no. Pero me gusta, quiero aprender. Y bueno, me quedé ahí a trabajar en el restaurante. Ese fue mi primer paso en un restaurante. Esa fue mi primera experiencia trabajando profesionalmente dentro de un restaurante. Desde ese día hasta el día de hoy trabajo de esto y es lo que hago. Y es una de las pocas cosas en mi vida de las que estoy seguro. Digamos, estoy seguro que tengo 2 hijos y estoy seguro de que voy a ser cocinero toda mi vida. Después todo lo demás... Vocación, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que puede haber profesión, pero vocación y pasión son fundamentales para conseguir las metas. Y ni que hablar
si a todo ello se aplica una sana utopía, un poco más de los cánones que están marcados. Sana utopía. Entonces, yo me considero, y que siempre me creí y sigo creyendo, que de alguna manera fui muy afortunado con haber encontrado esto desde tan joven. Entonces, cuando uno tiene hijos, lo único que yo quiero es que a ellos les pase lo mismo. No importa qué, pero poder encontrar la vocación y poder hacer lo que a uno le gusta, tiene no tiene valor, no hay cómo medirlo. Es algo que, por supuesto que hay momentos que tengo más ganas de cocinar que otros, y hay momentos que mi profesión me cansa, pero es lo que voy a hacer siempre, no tengo ninguna duda de eso. Y además soy feliz haciéndolo. Yo ya lo creo. Y como decíamos antes, porque Jesse llegó un poquito tarde, es muy amigo de sus amigos. Es un señor, realmente. Doy fe. Te quería preguntar por 3 personas muy conocidas en el ambiente que se han destacado en su momento, y bueno, algunos siguen teniendo vigencia, que son Francis Mallmann, tu relación con él, Gato Dumas, y a nosotros que nos gusta degustar, valga la redundancia, y estamos trabajando en vino y salud, que ahora vamos a festejar Paso el Chivo, los 25 años de la paradoja francesa. Viene una de las investigadoras que trabajó con Serge Renaud, vienen de Francia. Vamos a hacer el Ministerio de Ciencia y Técnica, ahí lo hemos posteado, el día jueves 22 a las 18:30. Tengo el honor de ser el moderador. Va a haber nuestro jefe de la sección Vino y Salud. Imagínate si esto es las utopías, un hospital que tenga vino y salud, ¿no? Bien, y que nos avalan, entre otras, las organizaciones internacionales de esto, pero viene la embajada francesa que trae a Dominique Lanzmann Petitori, que es una de las investigadoras hoy día cumbres en esto del vino, el doctor Pastor, y vamos a actuar humildemente ahí como moderadores. Entonces Brasco para nosotros, bueno, significa mucho. Entonces, ¿cómo fue tu vinculación con ellos? 3 personas muy importantes en mi carrera, las 3. El primero, el Gato Dumas, porque me tocó trabajar con él después de este restaurante donde yo trabajaba. Trabajé en este restaurante 1 año y medio, y un día escuché al dueño del restaurante que le decía a su socio que el Gato Dumas estaba por abrir un nuevo restaurante en un barco tipo Mississippi en el río. Y entonces le digo a Georgie, un compañero mío que trabajaba conmigo en la cocina, le digo: Georgie, tenemos que ir ahí a ver si el gato nos toma. Hay que trabajar con el gato. Y bueno, fuimos, nos tomamos un colectivo, nos fuimos a la costanera y empezamos a caminar. No teníamos idea de nada. Y de repente, efectivamente, vimos un barco como del Mississippi en obra, lo estaban arreglando. Entramos, había una escollera que llegaba hasta el final, como, no sé, 1000 metros para adentro, 500 metros. Y efectivamente nos dijeron: sí, es un restaurante que va a abrir el Gato Dumas. Va a abrir acá este barco como salón de fiestas y restaurante, y va a abrir al final del muelle otro restaurante. Entonces dijimos: bueno, y queremos ver si podemos trabajar con él. Bueno, no estaba ahora el gato, dice: no, había obrero. Entonces dejamos nuestro teléfono, imagínate, no había ni celular, y nos fuimos. Y a los 2 días me llaman por teléfono que el gato quería tener una reunión con nosotros. Y fui al restaurante que él tenía en La Recoleta y tuvimos una entrevista con él. Bueno, imagínate, yo estaba temblando, para mí era una cosa, no podía creer que habíamos caminado hasta encontrar un barco con una garita, y de repente estábamos sentados en el restaurante del gato con el gato delante nuestro. Para hacerla corta, el gato nos ofrece trabajo como jefe de cocina de su restaurante. Yo tenía 1 año y medio de cocinero. Entonces digo: ¿pero ustedes se animan a ser jefe de cocina? Y yo lo pateo a mi amigo, a Georgie, porque Georgie empezó a dudar. Y yo le digo: sí, claro, le dije, sí, ¿vos nos ayudás? Si usted nos ayuda, le dije, por supuesto.
Y bueno, trabajamos con él, ahí nos fuimos del restaurante, el dueño del restaurante no nos habló durante un año, porque nos habíamos ido a trabajar con el Gato Dumas, los dos juntos, y trabajamos con el Gato en la Recoleta y finalmente inauguramos el restaurante, este restaurante que estaba ahí en la Costanera. El Gato fue un personaje a quien todos nosotros le debemos estar acá sentados y estar donde estamos, porque fue el primer cocinero que salió de una cocina para hacerse conocido, digamos, que sacó al cocinero fuera de la cocina. Además de eso tenía muchos otros talentos, que era para mí un gran artista, aunque no pienso que los cocineros seamos artistas. Son artistas. Yo creo que no, pienso que somos más artesanos que artistas. Bueno, artesano, pero se disfruta. Pero el gato era un tipo era un gran personaje, un gran personaje. Un personaje al que querías o no querías, no había en el medio nada. Y bueno, trabajé con él, aprendí mucho de él, aprendí sobre todo que en la cocina se puede, y es muy importante, como soltarse y ser libre, inventar y tirar a la basura, y si sale bien o sale mal, y que además se la puede pasar muy bien dentro de una cocina. Él nos dio mucha confianza, nos confió su cocina, nos ayudó, nos apoyó. Fue una experiencia muy buena. Después de eso, mi paso siguiente era trabajar con Malman. Yo quería trabajar con Francis. Y así fui construyendo mi carrera y yo dije, bueno, por supuesto que antes de todo esto yo lo único que soñaba era viajar. Pero no tenía los medios para hacerlo, entonces me tenía que quedar acá. Y dije, bueno, mientras me quede acá, me quiero trabajar con él. Y bueno, y empecé cuando sentía que había aprendido todo lo que tenía que aprender, decía, bueno, ahora es el momento de mover. Eso estuvo muy bien por un lado y por el otro no, porque hubo, no muchos, pero algunos trabajos que no me salieron, porque cuando miraban mi currículum me decían, pero vos te quedás un año y medio y después te vas. Y yo dije, sí, bueno, porque estoy haciendo carrera, era mi manera de aprender. Todos los cocineros trabajamos diferente, y entonces de todos se aprende algo. No hay una sola manera de aprender las cosas en la cocina. En la medicina supongo que es diferente. Pero en la cocina, esto que yo hago el puré de esta manera y con este procedimiento, vos lo podés hacer de otra y ella lo puede hacer de otra, y los tres pueden estar bien hechos. Pero lo importante es aprender de todos y después sacar vos el que más te guste. Bueno, finalmente Francis tenía un restaurante muy lindo que estaba en la calle Honduras y Serrano, en el medio de Palermo, cuando por supuesto Palermo no era lo que es hoy. Y no tenía ni nombre el restaurante, lo único que tenía era una vidriera con los cocineros vestidos con el gorro blanco como en Francia, y desde la calle veías trabajar a los cocineros. Yo iba ahí como ir al cine. Espectador, mirá. Iba a mirarlos trabajar, no podía creerlo. Los uniformes, yo quería tener ese uniforme blanco, el delantal hasta los pies, el gorro. Y bueno, un día entré y pedí hablar con Francis, me dijeron que no estaba, y volví hasta que lo encontré. Francis me recibió y le dije lo mismo que le habíamos dicho al gato. Le dije, mirá, soy cocinero y la verdad que te admiro mucho y quiero seguir aprendiendo. Y él me dijo, mira, yo en este momento no tengo nada para ofrecerte, pero si querés podés venir como ayudante, como pasante. Y bueno, y fui. Entonces yo trabajaba en el restaurante y en el horario que no trabajaba en el restaurante, trabajaba con él gratis. Y así lo hice durante casi un año, hasta que Francis me dio un trabajo. Y me dijo, bueno, si querés tengo un trabajo para vos en Las Leñas, en el centro de esquí. En Mendoza, y tenés que irte la temporada de invierno ahí. Y bueno, yo dije, por supuesto, ya. Y ahí le dije al gato Dumas que me iba a trabajar con Malman, otro que no me habló durante el día. Se enojó mucho el gato, me acuerdo, y se enojó. Después todo cambió, y fue un maestro y terminó siendo un amigo, y además algo muy curioso que el gato y yo nos conectó
Por supuesto que el gato era mucho mayor que yo, pero teníamos hijos de la misma edad, y terminamos haciendo un día un programa de televisión como 2 generaciones, nosotros 2 con nuestros 2 hijos que eran de la misma generación. Y me fui a trabajar con Francis. Francis me dijo: te tenés que ir a Las Leñas, 4 meses, instalarte ahí en todo el invierno. Y yo estaba casado por primera vez en ese momento. Y yo la verdad que no pensé en eso. Yo dije: mira, me voy porque me salió este trabajo y yo lo tengo que hacer. Y bueno, me fui. Cuando volví no tenía más mujer. En ese momento se terminó, se había ido con otro, me había abandonado con otro. Pero bueno, tenía razón. Yo me fui 4 meses y... Francis fue muy diferente al gato en un aspecto. Aprendí mucho con Francis, aprendí técnica, aprendí lo importante de la limpieza, el orden dentro de una cocina, el buen gusto. Francis eso lo maneja muy bien. En ambos casos tuve la suerte de tener 2 maestros que además eran muy buenas personas, y Francis sigue siendo una muy buena persona, pero gente que jamás me maltrató, jamás me levantó la voz, jamás me gritó, me dieron oportunidades, confiaron en mí. O sea, muy importante también, ¿no? Porque, bueno, por ahí, que en esos momentos de carrera, si tenés por ahí trastabillazo, tenés una mala experiencia, puede ser que tires para otro lado. Pero bueno, estuvo muy bien, y yo trabajé con Francis durante 4 años. Trabajé 2 temporadas de invierno en Mendoza, después trabajé con él acá, después lo ayudé a hacer su primer libro. Yo hacía la producción de las recetas. Y bueno, fue sin duda un muy buen maestro, y tengo muy lindos recuerdos, sobre todo de aquel restaurante en Honduras. Él había venido a la Argentina y había abierto un restaurante acá, como eran los grandes restaurantes en París, un restaurante que solo sentaba 16 cubiertos, carísimo, un disparate de caro, con un servicio de lujo, cubiertos de plata. No había nada así. Y esos fueron como los primeros pasos importantes dentro Sí, Brasco, ¿qué relación? Miguel Brasco aparece después de eso. Miguel Brasco dirigía una revista que para mí fue la mejor revista dedicada a la gastronomía y al vino que hubo en Argentina. Se llamaba Cuisine Man, que todavía sigue estando, pero él con su mujer, que era una japonesa, Lucila Goto, fundaron esa revista. Y era una revista espectacular, que hablaba sobre vino, cocina y viajes. O sea, los viajes siempre relacionados con la cocina y el vino. La primera nota que a mí me hacen en un medio gráfico, la primera foto en donde yo salgo en una revista, fue Miguel Brasco. Yo trabajaba en un restaurante en Pinamar, y Miguel Brasco estaba haciendo como un relevamiento de los restaurantes de los restaurantes del verano, y entra al restaurante de casualidad. Entonces, ni lo vimos nosotros. Vino un camarero que trabajaba con nosotros, que solo como un dato de color, era Humberto Tortonese. Era amigo mío de la infancia y amigos de la época de San Telmo, íbamos al colegio primario juntos. Y Humberto se había venido a trabajar conmigo, era el jefe de sala del restaurante. Y Humberto viene y me dice: mirá, está comiendo Miguel Brasco. Nosotros no lo podíamos creer que estaba Miguel Brasco en el restaurante. Bueno, algo le gustó a Miguel y nos llamó. Fuimos con Giorgi, que era otro cocinero que trabajaba conmigo, nos hizo una entrevista, nos preguntó qué habíamos hecho, de dónde veníamos. Dijo: bueno, mañana vamos a venir a hacer unas fotos y vamos a hacer una nota sobre los restaurantes del verano y queremos que ustedes estén.
También tengo guardada esa foto porque teníamos rota la chaqueta, éramos, no sé, haciendo temporada de verano, no estábamos preparados para la foto. Entonces salimos en la foto medio como tapándonos. Y la primera nota que me hacen en una revista me la hizo Miguel Brasco. Y ese fue el comienzo de una relación también muy linda, diferente, porque no era un maestro de la cocina, pero fue un maestro de muchas otras cosas para mí. Era un referente de la gastronomía, era para mí el periodista más serio que hubo acá. Y él, de alguna manera, le despertamos algo, éramos una nueva generación de cocineros, entonces me empecé a estar en contacto con él, salíamos a comer, me daba consejos, me recomendaba en otros trabajos. Y finalmente, en el año 91, o 92 o 93, principio de los 90, digamos, vino y me dijo, mira, voy a hacer un programa de televisión. No existían nada, no existían. Era Cablevisión, lo único que existía. No había ni programa de cocina ni nada que se le acercara. Y me dijo, voy a hacer un programa en el cable que va a ser un programa dedicado al vino. Se va a llamar Chateau Brasco. Y me gustaría que vos participes en este programa, que estés conmigo. Y que el programa va a tener una cápsula de 8 o 9 minutos de cocina y que la hagas vos. Y bueno, yo, imagínate. Sí, y bueno, hicimos ese programa de televisión, lo hicieron, el director y él, yo participaba de ese programa. Fue una experiencia increíble, para mí la mejor experiencia que tuve en la televisión, lejos. Era un director de cine que ya no vive, gran director y una gran persona, que era Eduardo Miñona. Eduardo dirigía el programa, o sea, era una cosa insólita, era un programa hecho para el cable, dirigido por un director de cine, hecho con escenografía de escenógrafos de cine, iluminadores de cine, Miguel Brasco, era todo. Y el programa era un delirio porque Miguel Brasco, dentro de toda su sabiduría, porque era abogado, poeta, dibujante, escritor, obviamente, periodista, además de todo eso, era delirante. Y el programa era eso, era espectacular. La presentación del programa, éramos él y yo caminando como en un castillo que nos perdíamos, unas cosas de locos. Hoy sería un programa todavía de avanzada, si lo viéramos. Él hablaba de vino, casi todo el programa, enseñaba a tomar vino. También estamos hablando de un momento donde no se hablaba del vino acá. Él hablaba pero ahora en tu viaje y todo podés decir que hay una cátedra universitaria, ahora sí, de clínica, que hasta a los alumnos se les enseña a degustar, ¿no? Y tienen, ahora sí, digo, y se cocina y se come. Pero en aquel momento no se hablaba del vino y mucho menos del vino argentino. Eso, chácate. Entonces él hablaba del vino argentino y durante todo el programa él escuchaba voces y tenía como, creía que había fantasmas. Mirá lo que era la locura del programa. Y había un bloque del programa que era la cocina. Entonces era una cocina y yo cocinaba. Y él estaba sentado al lado mío. Y en ese bloque yo hacía una receta y él acompañaba esa receta con un vino. Y entonces todo el tiempo él me preguntaba, me decía, Fernando, ¿usted escucha las voces que yo escucho? Y yo decía, no escucho nada. Al final del programa, esas voces se convertían en esos fantasmas que él creía que escuchaba en ese chateau donde supuestamente vivíamos. Y entonces al final de cada programa venía un actor famoso, porque Miñona traía un actor que recitaba un poema relacionado con el vino. Y entonces el programa se apagaban las luces, empezaba a salir humo, y no sé, aparecía un actor con un libro leyendo un poema sobre el vino. Cuando el programa terminaba, Miguel me miraba y me decía, ¿vio? Que finalmente había voces. Y el programa terminaba así. Bueno, esa fue mi primera experiencia en la televisión. Fue espectacular. No duró mucho, lamentablemente, porque el programa tenía un productor que era medio delincuente, entonces desgraciadamente no duró por eso. El programa podría haber durado muchísimo.
¿Cuándo aparece tu, primer restaurante? Estoy hablando de la familia Bagó, ¿cómo te conectas? En ese momento, en el año 90, yo estoy trabajando como jefe de cocina de un hotel en Bariloche. Había vuelto a Bariloche, quería como volver a Bariloche, me ofrecieron un trabajo como jefe de cocina de un hotel muy chiquitito, divino. Me fui a trabajar ahí y llega al hotel Juan Carlos Bagó, Laboratorio, con toda su familia. Por supuesto que yo no lo conocía a él, ni siquiera sabía... Miren las oportunidades muchas veces dónde están, ¿no? Pero hay que tener el background, hay que formarse. Yo no sabía quién era Bagó, la verdad. Pero aparentemente llegaba al hotel alguien muy importante porque la dueña del hotel nos llamó, llega una familia entera, van a tomar 5 cuartos, se van a quedar un mes. Llegaron ahí, se instalaron en el hotel, él con su mujer y sus hijos, y bueno, inevitablemente los conocí, y comieron, y le gustaba la comida, entonces le gustaba comer, y un día me llamó y me preguntó, ¿y con quién trabajaste? Bueno, se fue del hotel, me dio una tarjeta y me dijo, cuando vuelvas a Buenos Aires, llámame. Jamás imaginé yo que iba a pasar lo que pasó. Yo pensé que él quería un contacto con un cocinero para hacer comidas en su casa. Lo llamé cuando volví a Buenos Aires y él me dijo, bueno, venime a ver el sábado a mi casa. Cuando llegué a la casa de él, empecé a tener un poco más de conciencia de casa. Sí, de la villa. Sí, el tipo bueno, entré a su casa, enorme, él me recibió. Quiero decir que Juan Carlos para mí ha sido un mecenas muy importante, una persona a quien yo admiro y respeto muchísimo, un caballero, un empresario argentino con todas las letras y con una humildad absoluta. Me sentó en el living de su casa y 2 horas más tarde me dijo, bueno, vamos a poner un restaurante juntos. No me conocía, no me había conocido muy brevemente en un hotel en Bariloche. Y yo le dije, no, pero yo no puedo, yo no tengo plata para poner un restaurante. Y me dijo, vos no te preocupes por eso. Yo me voy a ocupar del dinero y vos te vas a ocupar de lo que sabes hacer. Hicimos un restaurante, espectacular. Un restaurante que cuando abrimos, por supuesto no nos conocía nadie sabía ni de dónde veníamos, ni quiénes éramos. Y él invirtió mucho dinero en ese restaurante y yo tenía la responsabilidad de ese restaurante siendo muy joven. Cometí muchos errores porque, bueno, no tenía la experiencia suficiente y él me dejó cometer todos esos errores y el restaurante perdía muchísimo dinero todos los meses y yo la pasaba muy mal. Pero él estaba contento, él seguía apoyando el restaurante. Y un día me dijo, vos tenés que preocuparte porque este sea el mejor restaurante de Buenos Aires. Vos no te preocupes por el dinero porque en esta sociedad yo represento eso y yo te voy a apoyar. Yo cuando hago algo quiero ser el número 1, quiero ser el mejor. Quiero hacer las cosas de calidad, lo quiero hacer bien. Y bueno, así fue. Tampoco ganábamos plata. Él venía y me decía, ¿te gusta la cocina que tenés? Y yo decía, sí. Pero ¿no hay mejores cocinas? La importación. Sí. Y yo digo, sí, bueno, por supuesto. Hay. Me dijo, bueno, comprate la mejor cocina que encuentres. Me dice, en tecnología siempre hay que estar muy arriba. Y bueno, yo me mandaba a traer una cocina de Estados Unidos que había que romper la puerta del restaurante para entrarla. Yo, antes de abrir ese restaurante que se llamó Liers, hice mi primer viaje a Europa, trabajé en Europa, hice muchas pasantías, hice un viaje muy largo por Europa y trabajé en Madrid, en Italia, en Florencia, en Módena, en San Sebastián, en Francia, haciendo pasantías, ¿no? Formándome. Y terminé ese viaje en Nueva York. Después de todo ese viaje largo, terminé en Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York me rompió la cabeza. De alguna manera dije, esto es de loco, no podía creer la energía de la ciudad,
lo multicultural de Nueva York, las cocinas étnicas. Yo no me volví loco. Y bueno, me fui de esa ciudad, me fui de Nueva York, después de haber hecho un viaje por Europa muy largo, muy bueno, muy enriquecedor. Dije, yo algún día me voy a venir a vivir acá. No era ese el momento porque yo estaba por abrir un restaurante con Juan Carlos Bagó. Abrimos el restaurante, como dije recién, empezó siendo un restaurante más en Buenos Aires, a quien nadie conocía, pero lentamente la gente fue llegando y lentamente fuimos ocupando un lugar importante dentro de la gastronomía en Buenos Aires. Por supuesto que no es un dato menor que yo tenía el apoyo de ellos para eso. Era un laboratorio para mí también. Para mí era un laboratorio. Yo probaba, me equivocaba, volvía a hacer. Finalmente Lier llegó a ser uno de los 3 o 4 o 5 mejores restaurantes de Buenos Aires y habíamos logrado lo que él quería, que era eso. Y después de 5 años de trabajar ahí, yo un día dije, bueno, yo me quiero ir a vivir a Nueva York. Y sentía que estaba demasiado cómodo, que había estado muy bien todo ese tiempo, todos esos años, que había tenido el apoyo de él, que había aprendido mucho, pero que ya estaba en un momento donde, bueno, yo no puedo quedar acá al lado de Bagó 10 años más. Y él me va a seguir pagando, y aunque el restaurante no gane plata, pero yo necesito algo más. Esto no. Entonces, tanta comodidad me dio incomodidad. Y dije, me voy a vivir a Nueva York. Eso es lo que voy a hacer. Yo no hablaba una palabra de inglés, pero ni una. No es que no hablaba poco, no hablaba inglés. No tenía papeles para ir a trabajar en Nueva York. No tenía, por supuesto, trabajo. Menos tenía una casa. Y además de eso tenía otra mujer y ya un hijo. Pero dije, no sé, no lo pensé mucho. Hice una feria americana, vendí mi ropa, vendimos todo lo que teníamos, vendí mi auto. Y lo más difícil fue decirle a él, a Juan Carlos, a Bagó, que me iba. Y me senté con él y le tuve que decir, le dije, mira, me voy. Y me voy a dejar el restaurante. Bueno, y él, la verdad que me dijo, mira, si vos tenés un sueño, yo no quiero ser el que te lo corte, me dijo. Pienso que no entiendo por qué te querés ir allá. Y yo le dije, bueno, cuando tus hijos se recibieron, le dije, vos los mandaste a hacer un máster a Estados Unidos. Y yo me quiero ir a hacer un máster. Nada más que me la tengo que arreglar a ver cómo lo hago. Y bueno, y él me dijo, bueno, yo no te voy a cortar ese sueño. Entonces yo dije, no cierres el restaurante. Y él me dijo, voy a ver, me dijo, pero este proyecto era entre vos y yo. Si uno de los dos se va. Y él cerró el restaurante. 6 meses después lo cerró. Pero yo todavía hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con él. De hecho hay un capítulo del libro que yo se lo dedico a él. Y yo me fui a vivir a Nueva York. Primero viajé solo. Vos hablaste de la amistad y yo hago mucho culto de la amistad porque para mí es algo que me mantiene y me sostiene mi vida. Y llegar a Nueva York donde tenía grandes amigos y tengo grandes amigos, sobre todo una pareja de amigos que fueron los que me recibieron y me dijeron vení, llegá, quédate en casa. Y bueno, yo llegué ahí y así, como les cuento, sin nada, con un poquito de plata ahorrada, nada más. A la semana ya estaba trabajando en un restaurante argentino. Y bueno, trabajé ahí, no era el restaurante en el que yo quería trabajar, yo no me había ido a Nueva York para hacer milanesas y con papas fritas, pero al mismo tiempo me di cuenta que era muy importante empezar a entender la ciudad. Yo era un cocinero medianamente conocido en Buenos Aires, porque habíamos tenido un restaurante reconocido, pero en Nueva York no era absolutamente nadie. No solo no era nadie, sino que era un indocumentado, no hablaba el idioma, se tenía todas en contra. Pero bueno, salió todo bien. No sé, a veces también un poquito de suerte ayuda. Yo tenía esa misma fuerza que tengo hoy para salir adelante y yo había ido muy
con una idea muy clara de lo que quería hacer y no lograba encontrar el camino, porque me empecé a dar cuenta cuando estaba allá que no era fácil, no me iba a poder quedar si yo no estaba legal, yo no me quería quedar ilegal porque estaba con mi familia, y en el medio de todo eso me caí un poco y dije, me voy a tener que volver a la Argentina y no voy a haber podido lograr nada de lo que yo vine a buscar acá. Yo no quería irme de chef en un restaurante, yo quería ir a trabajar, yo tenía, no sé, como tenemos muchos, ¿no? No sé, Jesse seguramente sus ídolos en la moda, yo había 5, 6 o 7 cocineros en New York con los que yo quería entrar a trabajar con ellos. Y después me di cuenta que eso iba a ser imposible, porque ninguno iba a tomar a un cocinero argentino que no hablaba inglés, que no tenía papeles. En medio de todo eso surge otro personaje, que es un francés, Frédéric, que estaba justo abriendo un restaurante de cocina latinoamericana. La cocina latina estaba como empezando a estar un poquito de moda en ese momento, y él buscaba un chef latinoamericano. Y un amigo me dijo, anda, tenemos una entrevista con él, yo lo conozco. Yo le dije, pero yo no puedo ir como chef de restaurante, no hablo inglés. No importa, tenemos una entrevista. Y tuve una entrevista con un traductor, con un amigo mío que hablaba por mí, y el francés, yo lo que tenía una carpeta armada con todo lo que ya había hecho en Buenos Aires. Había hecho un programa de televisión con Miguel Velasco, había tenido un restaurante, había ya varias notas. Eso me ayudó mucho. Y bueno, y él se sentó conmigo. El francés, me acuerdo que miró mi carpeta, yo tenía más una carpeta, y me pregunta, a través del traductor, me dice, ¿por qué te fuiste vos de Argentina? Si tenías todo esto. Entonces le digo, preguntale a él por qué se vino de Francia para acá. Y entonces me dice, yo me vine de París a Nueva York, porque Nueva York era una ciudad que me excitaba mucho. Y dije, bueno, por la misma razón yo me vine acá. Entonces él me dijo, bueno, venite el jueves. Él tenía otros 3 restaurantes. Y este restaurante todavía no habían empezado la obra. Venite el jueves y cociná algo, me dijo, lo que vos quieras. Yo voy a hacer un restaurante de comida latina. Yo le dije, no, pero yo no hago comida latina. Me dijo, ¿cómo? Pero venís de Argentina. Sí, pero le digo, Argentina no es América Latina, pero en términos gastronómicos no es América Latina, es Europa mucho más que... Dije, pero no te preocupes, yo me animo igual. Entonces yo hice una lista y empecé por Nueva York, conseguí de todo. Entonces dije, bueno, hice una lista de todos los ingredientes de la cocina latinoamericana que yo tenía a mi alcance. Y dije, voy a hacer una comida hecha por mí con los ingredientes de la cocina latina. ¿Y qué hiciste? Bueno, hice algunas cosas argentinas, le hice empanadas, hice un chimichurri, pero después usé pescados de Chile, usé papas peruanas, chiles mexicanos. Llené 6 o 7 platos, él comió con sus inversores. Yo estaba tranquilo ahí porque me sentía bien, yo en la cocina no necesitaba hablar el idioma, estaba haciendo lo que yo sabía hacer. Bueno, terminaron de comer, él me llamó a la mesa, yo fui muy nervioso, me senté en la mesa, porque bueno, a ver si le había gustado o no la comida. Estaba él, estaban sus inversores. Y me dijo, bueno, Fernando, te quiero decir que vas a ser el chef de nuestro restaurante. Wow. Y bueno, ahí yo me acuerdo que salí corriendo por la calle, gritaba, estaba como loco, no podía creer, porque todo en un minuto había cambiado rotundamente. Yo estaba ya empezando a pensar que me iba a tener que volver porque no quería quedarme ilegal. Habían pasado ya 6 meses de que yo había llegado a la ciudad, y de repente había alguien que me decía que me iba a contratar y me dijo, mañana vas a llamar a este abogado, él te va a hacer los papeles. Y bueno, y así fue, y trabajé con él, abrimos ese restaurante. Fue una experiencia increíble para mí, posiblemente fue el momento más creativo de mi vida. Ojalá pudiera hoy tener el 20% de creatividad del que tuve en ese momento, pero la cabeza me explotó. Y bueno, y estuve de chef ahí, aprendí a hablar inglés a la fuerza. Hubo mucha prensa, que fue muy bueno para mí, del restaurante, se habló mucho del restaurante, fue un restaurante que se puso muy de moda, no tanto por la comida, sino por la gente que circulaba en el restaurante. Ellos venían todos del mundo de la moda, entonces
Era un restaurante donde todas las noches llegaban todas las modelos famosas de los años 90, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, pero todos los días, sin parar. Y nosotros teníamos la cocina abierta, entonces decíamos, bueno, a ver quién viene hoy. Y Eric Clapton, y Jack Nicholson, y David Bowie, era así, permanente. Y bueno, imagínate, yo estaba que no podía más. Después, como todas las modas, pasa y se empieza a caer, y en el momento que se empieza a caer, yo decido volverme a la Argentina para abrir nuestro restaurante Sucre. Nueva York ya me había dado todo lo que yo había ido a buscar, me había dado mucho más de lo que yo había ido a buscar. Yo tampoco quería quedarme a vivir ahí, no quería que mi hijo, no quería un hijo adolescente americano. Pedro tenía 2 años, yo dije, no quiero criar a mi hijo acá, quiero volver también en una vida muy dura, muy dura. Yo trabajé como más que nunca en mi vida ahí. No solo la cantidad de horas de trabajo, sino la presión que uno siente trabajando en una ciudad como esa, donde sentís que atrás tuyo hay 20 personas que quieren ocupar tu lugar y están esperando donde vos te equivoques para que te saquen y pongan a otro. Y bueno, me volví, abrimos Sucre. Hasta el día de hoy yo sigo muy relacionado con Frederick, que fue aquel que me dio esa oportunidad. Además de eso, todavía hasta el día de hoy, él todavía me llama y me propone hacer cosas juntos en Nueva York, y hay un proyecto de que abramos un restaurante allá. O sea que fue una relación que se dio vuelta, que un poco lo del gato. Empezó siendo mi jefe, porque era mi jefe, y bueno, y ahora y después pasó a otro plano. Como se nos va a acabar dentro de un rato el tiempo, que yo después tiene otra materia, y para nosotros es un gusto. Fernando vive arriba de un avión, prácticamente, además está en Londres trabajando también. Ya no, pero, no, bueno, pero sí, trabajé durante casi 9 años. 9 años, bien. ¿Cuáles serían, si tuvieses que nombrar, los platos emblemáticos tuyos? 3 platos emblemáticos. El arroz. Y después... El arroz. El risotto con osobuco, seguramente. ¿Quién te marcó el risotto con osobuco? Mi abuela. Yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Digamos, esta noche lo van a comer. Hoy lo comemos. Esta noche lo comen. Que no me invitaste, me acaba de invitar el chef. No, lo convoqué. No me convocó. Yo ni invito, te digo, mis Es verdad, socios yo no le dije. tiene lugar Pato y Paula, hoy se quejaron. Bueno, Le dije. entonces, Yo vamos. Le di lugar en nuestra mesa. Genial, yo voy a UPA tuya. Si No, si como parado, si no, no hay problema. Bien, no. Su abuela Serafina era uno de los platos que hacía y él... Yo lo reinterpreté. Mi abuela me hacía un arroz con osobuco y yo después reinterpreté eso porque no tenía la receta, pero una especie de homenaje a mi abuela. Yo aprendí a hacer el risotto y la pasta en Italia cuando trabajé en Italia. Y el risotto es un plato que hago desde hace casi 30 años. Y que ese risotto, hago mucho, pero ese me acompaña desde hace muchos años. a mí me gusta el risotto negro, que una vez hiciste en tu casa. Sí, está bueno. Parece más paella que Me risotto. encanta. Mavi, que a vos como, además de todo lo que haces como ama de casa, ¿qué le preguntaría? Ay, tenemos... Danos Estoy la con- receta al tiradito que nos dio. No, usás el guiso de lentejas. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con arroz y lentejas o con papas y lentejas? Ni con arroz ni con A papa. ver cómo lo haces. Bueno, a veces... No, con arroz no. En todo caso puedo combinarlo con arroz después. Bueno, tengo ese problema. En mi casa yo lo hago con papas y bien a la gallega. Bien Con papas lo hago... con chorizo y Sí, panceta. sí, sí, lo hago con Estoy todo compitiendo eso. con el colegio que les ponen arroz en lugar de papas. No, bueno, le ponen arroz para inflarlo un poquito más. Pero normalmente no lleva arroz el guiso ¿Cómo de lo hacemos? lentejas. Yo lo hago... Iba a ser jurado, ¿no? De la locreada. Le pongo panceta ahumada, le pongo las ribs del cerdo, pongo chorizo colorado, cebolla, zanahoria, morrón. ¿El tomate le pones? A veces le pongo tomate, a veces A mí me no. parece que el Tomate lo va con la pongo un poquito lenteja. más ácido. Sí. Cocino todo eso. Vamos a hacer una competencia de quién hace ¿Cuántas mejor horas, el no? de ¿Cuántas lentejas. horas? No, una vez que las lentejas están remojadas, las lentejas se cocinan en 20 minutos.
hay que cocinar un rato antes todo lo demás. Yo hago trampa, meto la casa. No, bueno. ¿Entendés? ¿De lentejas? Ay, No No. tenemos tiempo, las No, mami, no, trabajamos si no tenés tiempo, no. ¿Quién le quiere hacer preguntas? Yo después voy a hacer una brevísima síntesis. Preguntas, miren, lo tenemos acá. ¿cómo? Asado, ¿vas así? Sí, por supuesto, ¿cómo no voy a hacer eso? No, es un asador de primera. Lo vamos a llevar allá cuando hagamos. Me he invitado a su casa y he tenido el gusto de que hagan asado. Destaca la parrilla. No, parrilla más que destacar. Destaca hay que tener lugar y la parrilla. ¿Y cuáles serían los tips? 3 tips, 4 para el asado. Es muy personal eso porque viste cómo es. Si hablamos de asado en Argentina, cada uno tiene. Sí, pero leña o carbón. Cuando tengo tiempo y me gusta más la leña que el carbón, me da otro perfume. Pero digo, puedo hago asado con carbón sin ningún problema, ¿no? Carbón no. Yo, por ejemplo, a diferencia de mucha gente, salo la carne, la saco del frío 3 horas antes, la dejo en temperatura ambiente y la salo 1 hora y media o 2 horas antes. Cocino primero el hueso, mucho tiempo, y después lo termino del otro lado. Pero no sos de esos así tipo Como el temblorosos que van dando vuelta uno, vuelta uno. Bien. ¿Alguna salmuera, algo que sea para el asado? Sí, a veces hago salmuera, no, a veces pongo. Tengo un amigo que me manda a veces unos costillares así espectaculares y los tiro adentro de una salmuera 2 días. Sí, ¿Dos se llama, días? es una técnica. Se llama un brine. Es como una salmuera porque es agua, sal, pero además lleva ajo, hierbas, laurel. Tirás la carne ahí. Un día puede ser también, un día mínimo. La sacás, la secás y la cocinás y queda espectacular. Yo también lo voy a probar. Son 10 gramos de sal por litro de agua. Y después le metés lo que quieras, romero, tomillo, laurel, ajo. Pregunta, ¿hay que hacer? Sí, ¿Sos de esas personas que está comiendo algo y está pensando en lo que va a comer después? sí, soy un comedor compulsivo. Pero gracias a Dios lo tengo al doctor Guillermo. Estoy en pánico de que en cualquier momento el doctor empiece a decirme, bueno, mira Fernando, esto y esto, ya no vas a poder comer más. De hecho, la semana pasada estuve en su consultorio, que me tengo que ir a hacer un estudio, y me dijo, ¿estás comiendo muchas harinas? Y le digo, sí. Y yo ya empiezo a pensar que me las va a cortar en cualquier momento. ¿Otra pregunta que le quieran hacer? Sí. Quiero saber, ¿en su caso usted cocina elaborado todo el tiempo o es una persona normal? No, en mi casa cocino mucho y cocino como una persona normal. No sé a qué te referís con Pero normal. Un arroz. Sí, lo que pasa es que para mí cualquier cosa que haga la disfrutar. es para hacerlo bien. No es que sí como pastas con salteadas con ajo y brócoli, pero la pasta tiene que estar al dente, tiene que tener, o sea, cocinar así nomás no quiere decir cocinar mal. Es lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Hay otra pregunta. Ah, Si tenés que elegir una cantina de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál elegís? Muchas. Una Pero sola. vos vas a comer, generalmente vas. Voy a comer a muchos lugares acá, sí. Sí. Cuando quiero comer carne, vamos Don con el Julio. doctor a Don Julio, que para mí es la mejor parrilla acá en Buenos Aires. hay una anécdota muy buena. Cuando vino Hollande, el presidente, le habían ofrecido la Casa Rosada una cena. Pero a él lo acompañó otro amigo de Fernando, que es un chef también muy reconocido, Colagreco, Mauro. No, a ese lo tenés que invitar acá a hablar un día. No, lo vamos a invitar también a Mauro Colagreco. Y dijo, no, acá hemos comido más. Le habló a don Julio, al presidente, imagínense, y cayeron a la 1 de la mañana todo el dispositivo de seguridad ahí en Palermo que había que hacer.
para que fuera a comer carne, porque Mauro quería que comiese carne en un buen lugar. Qué va. No, te quería preguntar si, viste que ahí en Recoleta también el restaurante este que se llama Lola, también era un poco emblemático ahí de la zona. Muy ¿no? emblemático. Eso, Claro. cuando yo conté la época del Gato Dumas, era la época de Lola. Claro, la de Lola, que ahora creo que está un poco... Creo que no se maya, no sé. No, más. No, pero era así, Lola y el Gato Dumas era, Exacto. era emblemático. De ahí Sí, una consultita más. Sí, Con el tema de que irse con Sucre y todo eso, sé que tiene muy buena barra también. Quería Sí. saber si te gusta también la combinación de cocina y trago, como si Yo no practico, en todo caso no quiero decir que no creo, sino que no practico mucho los famosos maridajes. Yo pienso que cuando uno se sienta en un restaurante y estás con la gente que tenés ganas de estar y comés lo que tenés ganas de comer y tomás lo que tenés ganas de tomar, siempre va a maridar bien. Lo de la barra en Sucre fue cuando yo volví para abrir Sucre. Yo venía de Nueva York con un montón de ideas en la cabeza, de cosas que había visto allá, y Sucre estuvo como fundado en tres patas muy importantes: la cocina abierta, el bar y el vino. Tiene una bodega muy grande en el medio. acaba que tienes. Entonces eran tres cosas que en ese momento empezaban a hacer ruido acá. O sea, hoy hay mucha cultura de bar y hay un montón de bares, pero hace 16 años no había tantos bares. Entonces Sucre tenía esas tres cosas como muy importantes. Teníamos, cada uno se ocupaba de algo. Yo me ocupaba de la cocina, pero teníamos a Tato, que era nuestro bartender y jefe de barra, y después alguien que se ocupaba del vino, pero digamos, esas tres cosas fueron en gran parte el éxito de Sucre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. En tu cocina en particular o la industria gastronómica en general, ¿tienen en cuenta los platos para celíacos o aptos para celíacos? Cada vez más. No, yo no. Si me preguntás, no. Sí, tenemos opciones, pero no es que al momento de hacer un menú se tiene en cuenta más el vegetariano, pero muchas veces, muchos de los platos, hay muchas cosas que uno puede comer si no sería con un restaurante. Claro, pero más allá del Diferente por ahí es si tuvieras una pastelería o una panadería. Claro. Pero en un restaurante hay muchas cosas. La mayoría de las cosas el celíaco las puede comer. Pero poner, por ejemplo, pastas no. No, No, pastas sí, no, sí. pero es un menú que hay 16 opciones de platos, donde dentro de los 16 hay una o dos pastas. Digamos, tenés 14 más que seguramente pueden comer los celíacos. ¿Alguna otra pregunta? Hablando de las harinas, cuando querés hacer un pan, una pizza, ¿usás harina integral, mezcla, usás masa madre, usás levadura? ¿Qué usás? Masa madre. Masa madre. Sí. Está bien. No, qué bien. ¿Usted cocina? No, más o menos algo. ¿Vale? Bueno, si hablas de masa madre, porque sabés. No bate, claro. Si hablo de masa Si me madre, pregunto acá a todos que qué vamos- significa la masa madre, no sé cuánto saben. lo estamos anotando para ir a probar sus pizzas. La masa madre es la manera más natural de hacer el pan. Usa las bacterias, todo de la misma No se usan levaduras artificiales, sino que se usan levaduras naturales. Y hay que ir alimentándola como un bebé. Sí. Sí, hay masas madre, hay madres que duran 10 años. De hecho, antes no existía la levadura comercial, entonces las familias se iban pasando de familia en familia la masa madre. Todavía sigue siendo así. Yo tengo amigos panaderos que me pasan la masa madre, o nosotros le pasamos la masa madre del pan que hacemos. Pero sí, hacemos pan con masa madre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo les dije... Sí, adelante. ¿Cuál es su comida favorita? Si me tiene que decir una. Y me gusta mucho la comida italiana a mí. Me gusta mucho la comida italiana. No, no solamente. A ver, ¿alguien se anima a hacerme una brevísima síntesis? ¿Qué les transmitió hoy Fernando Troca, el hombre, el ser humano Fernando Troca? A ver usted, ¿para usted qué? ¿Qué le transmitió, por ejemplo? Que no hay que dejar pasar las oportunidades, hay que saber aprovecharlas y a veces hay que arriesgarse en la vida cuando uno no está seguro.
Muy bien. Muy bien, arriesgarse es muy Otro. importante. Yo opino, doctor, que las oportunidades siempre en la vida están, pero uno tiene que estar preciso en ese momento para poder aprovecharlo. Y tiene que estar, digo, Sí. uno se tiene que fijar metas. Él ha demostrado que se fijaba metas. Su perseverancia en pos de, entrecomillados, pues un sueño. Y siempre, digo, estar preparado para lo que viene. Y como su papá muy bien le dijo, empezó de abajo y de fondo, ¿no? Desde el baño, ¿no es cierto?, a donde llegó hoy. Es uno de los grandes, pero recalco, porque lo conozco más allá de paciente. Es un ser solidario, amigo de sus amigos, y lo reitero esto, amigo de sus amigos. Es respetado en un ambiente donde a veces uno escucha que se tiran algunos dardos entre uno u otro. Es respetado. Por eso yo digo, es señor con letras capitales. La templanza, porque hay que tener templanza, ¿no? Las cosas. Fue atrás de un sueño sin documentos para estar en el entrecomillado gran país del norte, sin manejar la lengua, que ahora la habla a la perfección. Habla porque ha trabajado además 9 años en Londres, así que bueno. Y digo, el brindar también oportunidades, y él es un maestro, no solamente de la vida, es un maestro de muchos jóvenes que se acercan para tratar de seguir ese camino. Por todo esto, les agradezco la presencia y el aplauso muy fuerte.